Amén, amén y amén. Así que le invito a buscar en sus Biblias en la primera carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos del 17 hasta el 31. Estamos en la serie Lo que realmente importa. Hoy vamos a estar hablando el título El Evangelio importa. 2 puntos. Su sustancia. Porque el Evangelio tiene sustancia. La gente cree que Evangelio significa la vida cristiana, ser buena gente. Ay, él es más humanitario, más buena gente. Pero es mucho, mucho más que eso. Y como siempre comenzamos para alentar la reflexión y también por el chat, yo les voy a pedir que usted piense en 2 preguntas. Miren ustedes la primera que está apareciendo en pantalla en este momento. ¿Cuáles son las noticias o qué tipo de noticias de información es la que más a ti te gusta buscar en internet? La que más te gusta escuchar. ¿Qué tipo de noticias y por qué? A ver, cuando usted está en la semana, ¿qué tipo de noticias usted busca? Tenga la libertad de decírmelo. Una palabra. El clima. Bah, yo tiré la toalla con los inflables. Ahora estoy buscando cómo poner los inflables dentro de los locales y se me ocurrió. Ay, ¿ustedes se imaginan que pongamos los inflables en el Gathering Place? No le digan nada a la gente por ahí. Déjenme buscar opciones. El clima es súper importante y ahora que viene la temporada de ciclones, ¿verdad? ¿Qué otro tema usted busca en las noticias? ¿O la información? ¿Políticos? ¿A cuánto le gusta la política acá? La gente hasta hace así. Yo no te dije que tú me digas tu punto de vista político, que siempre está la cosa. No. ¿A cuánto les gusta la política? Ok, ustedes buscan de política. ¿Cuántos buscan de deporte? La economía. ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Es la economía? ¿Usted no busca noticias de la economía? Busque noticias. Y hay quien dice por aquí, la economía da ganas de llorar. Da ganas de llorar. Ok. Déjeme cambiar la pregunta. La pregunta 2 es, ¿qué tipo de información tú buscas desde el punto de vista religioso? ¿Qué noticias en el ámbito cristiano tú sueles buscar si la buscas? Misiones. ¿Misiones? ¿De aliento? ¿Devocional? O sea, porque la gente, las noticias en general es como muy negativo, ¿verdad? Últimamente hay un tipo de periodismo que todo es negativo. Y esto malo, y esto malo, y esto es malo. Da tanto trabajo encontrar gente que aliente, que dé mensajes bien motivadores. Ya no hay casi... Bueno, por eso han surgido tantos influencers, tanta gente independiente que hoy la gente la ve más que los periódicos tradicionales. ¿Cuántos de los que están aquí se recuerdan los periódicos impresos en papel y los leían? Ya se están poniendo viejos, ¿eh? Ustedes son de la... Ya eso no existe ya. Ya no existe. Pero déjeme decirle algo. La gente cuando busca algo religioso, generalmente es exactamente lo que ustedes me dijeron. Buscan cosas de autoayuda, motivación. Pero yo quiero insistir hoy que el mensaje cristiano tiene un contenido, tiene una sustancia, tiene algo tan rico que la Biblia dice que es como si fuera una espada de 2 filos que puede penetrar hasta lo más profundo del alma. La Biblia dice que el mensaje del Evangelio, y Evangelio se define como buenas noticias, cambia el corazón, convierte el alma. Yo le puedo decir que mi experiencia, la experiencia más constante que yo he tenido en toda mi vida laboral, y en mi vida laboral, Dios me ha dado el privilegio de ser siempre pastor y educador. La experiencia que yo puedo constatar más de cerca es esta: cuando pones personas y las expones a este libro, le cambia la vida para siempre. Le cambia la vida para siempre. Así que es súper importante que lo que tú hablas, cuando hablas de la vida cristiana, tú consideres que eso importa. Hay una idea que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, está en pantalla en este momento y es la siguiente: como creyentes cristianos, lo que comunicamos
importa. La forma de comunicación es importante, pero no es esencial. Claro que hay formas de comunicación. Ustedes nunca han escuchado algún predicador que cuando viene al púlpito, o en este caso a la mesa, se le transforma hasta la voz. Y yo siempre le he ilustrado eso. Me parece que hay veces que como que se traga una papa. Hermanos, que Dios le bendiga. Y se pone en serio y todo. ¿Verdad que sí? Bueno, a algunos les gusta de ese tipo de solemnidad. Miren, la forma de comunicar, si lo hacemos desde una mesa, si lo hacemos desde un púlpito, si lo hacemos por internet, si lo hacemos con visuales, todo eso está muy bien, pero eso importa, pero importa la esencia. La esencia, el mensaje cambia el corazón. Yo quiero compartir con ustedes hoy algunos rasgos claves del verdadero evangelio. ¿Cuáles son sus rasgos, sus características que demuestran que hay una sustancia en la cual yo me debo enfocar? Porque eso me puede cambiar la vida a mí, a mi cónyuge, a mis hijos. Estamos preparando un ámbito donde los hijos de middle y high school vengan aquí al programa, vengan aquí al culto, tengan programas para ellos una hora antes y puedan venir multigeneracionalmente. Porque déjeme decirle esto. Nuestros hijos de 9, de 8, de 10, de 11, de 12, de 13 escuchan esto y el Espíritu Santo cambia el corazón de la persona. Lo cambia. El trabajo suyo es exponerlo. Y es súper importante que usted conozca esos rasgos del verdadero evangelio. El contenido importa, lo que comunicamos importa. ¿Usted está listo? ¿Usted tomó café? A ver si han aprendido. ¿Dónde está el café en esta iglesia? El edificio 2, segundo piso, donde está el taller de padres. Es que el pastor está allí y se lleva el café para allí. Pero se lo ofrezco a todos. Cuando usted dé una vuelta por allí también. Aquí va el primer aspecto, rasgo. El evangelio, en primer lugar, es hecho histórico de Dios en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que tu fe y mi fe no está fundada en algo místico, en un sueño raro, en algo que se le ocurrió a alguien. Está fundamentado en la historia humana. Dios desde la eternidad, siendo el primero y el último, el principio y el fin, decidió irrumpir en la historia y dividir la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Usted está en el 2023 después de Cristo, porque la entrada del cristianismo significa que Dios irrumpe en la historia. Es un hecho histórico real. Todo el mundo, todos en el mundo, no hay una sola persona que pisa la faz de la tierra en el día de hoy que no haga alusión al evento histórico de Cristo. ¿Saben ustedes cuándo lo hacen? Sean creyentes o no creyentes, cuando envían un mensaje de texto, cuando envían un email, cuando envían una carta, porque la fecha es un testimonio de que hay un hecho histórico que ocurrió, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros de una manera extraordinaria y cambió la historia. Tu fe y la mía tiene que ver con un hecho histórico de Dios manifestado en Cristo. Pero vean ustedes, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía características interesantísimas. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido en New York o cerca de New York? Isma, tú viviste en Newark, en Newark, en New Jersey, ¿verdad? No eres parte de allá. Bueno, miren, Corinto era como New York hoy, pero la ciudad de Corinto tenía características interesantísimas. Esas son la gente a las que le escribe Pablo. Eran desarrollados, prósperos económicamente, pero había una corrupción moral como no lo había en el resto de toda Grecia. Había un templo allí, el templo de Afrodita, que imagínense que tenía contratadas a 1000 prostitutas, literalmente. Y estaba tan generalizada la idea griega de lo que tú hagas con el cuerpo, no importa, que la gente practicaba la prostitución como una cosa de la vida cotidiana, incluyendo gente que después pasó a las filas de la iglesia. Por eso usted encuentra en la carta a los Corintios un hecho inmoral de que una persona y su papá tenían la misma mujer. Era un caso de incesto. ¡Wow! Y usted dirá, ¡oh!
eso pasaba en las iglesias allá. Bueno, la sociedad, todos nosotros venimos de una sociedad y hay una influencia, hay un impacto. Era tan generalizado que había un verbo en griego que se asumió en el lenguaje griego koineo primitivo, que era corintiar. Corintiar no era otra cosa que ser promiscuo. A Corinto se iba a corintiar. ¿Usted sabía eso? Pero allí también era la mata, después de Atenas, era la segunda ciudad en importancia intelectual. Y la gente quería los debates públicos, la retórica, los especialistas en retórica y debates públicos estaban en esta ciudad. Apolos, esta ciudad la fundó el apóstol Pablo, y después que se fue llegó Apolos, que era un especialista en retórica, que venía del centro cultural más grande de la antigüedad, que era Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande del mundo en aquel momento. Y por eso es que en el primer capítulo Pablo le dice, algunos dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, porque había competencia entre ellos a ver quién hablaba más bonito. Pero Pablo dice, la esencia del evangelio no tiene que ver con cuán bonito tú hablas, no tiene que ver con cuán religioso tú eres en ceremonia religiosa, tiene que ver con una sustancia, con un mensaje, a lo que Pablo le llama la palabra de la cruz. Vamos a leer los primeros versos del 17 al 18. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Sí, Señor. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de Dios. Quédate ahí. No te mandes ahí a correr, José. ¿Sabe lo que dice Pablo aquí? Que el evangelio que él dice, Dios no me mandó a bautizar. Dirá, pero que Pablo estaba en contra del bautismo. No. Pablo lo que está diciendo es que su punto principal era predicar lo que es la buena noticia, lo que cambia el corazón, no lo que simplemente lo representa. El bautismo es una representación de la fe. ¿Es importante bautizar? Claro, es un testimonio público, pero es más importante la esencia de ese bautismo, que es la fe en Jesucristo, la fe en Dios, en Cristo. Eso es lo más importante, a lo que Pablo le llama la palabra de la cruz. Y sabe que eso de palabra de la cruz, que implica un sacrificio, no le gustaba a la gente en aquel tiempo, ni nos gusta a nosotros hoy, sobre todo a la cultura griega. Dice el texto que para la cultura griega eso era locura, era absurdo. Déjeme decirle cómo pensaban los griegos. La religiosidad judía era ceremonia, ritualismo. La religiosidad griega era así: búsqueda de sofía o sabiduría. Los filósofos la buscaban. Pero ellos querían, en esa sabiduría la entendían como los secretos del universo, para que cuando tú los conoces, dominas y controlas el universo y te pareces a los dioses. Por eso ellos tenían, según la Biblia, en Atenas, muchos altares a muchos dioses, incluyendo uno al Dios no conocido. Porque mientras más dioses tú tuvieras, más acceso a sabiduría para controlar el mundo. ¿Ustedes nunca han escuchado que conocimiento es poder? Sí, señor. Y nosotros mismos muchas veces en el mundo occidental creemos eso. Pablo dice, eso es sabiduría meramente humana. La vida cristiana no es mera intelectualidad, la vida cristiana no es mera religiosidad, venir todos los días a culto, bautizar, recoger la ofrenda, hacer una ceremonia. Nosotros no vivimos para correr ceremonias, nosotros vivimos para vivir algo que es vivo y que cambia el corazón, que es poderoso, que te transforma de adentro hacia afuera, que cambia la mente y el corazón. Eso es lo que predica el apóstol Pablo y lo relaciona con un hecho histórico. Cristo murió, y con un hecho histórico con un significado teológico, por nuestros pecados. Amigos que estamos aquí todos, no importa la pata que tú hayas metido en el pasado, no importa cuán hundido tú estás ahora mismo en prácticas que te están destruyendo a ti y a la gente que está alrededor de ti.
Dios tiene perdón para ti. Dios tiene una vida maravillosa para ti porque Cristo murió por ti hace aproximadamente 2000 años. Y Él perdona tus pecados y te dice: levántate. 7 veces cae justo y todavía se puede levantar. Hoy tú no puedes salir de aquí con vergüenza, no puedes salir de aquí apocado. Dios quiere que tú salgas diferente, porque el mensaje cristiano es un mensaje de un hecho histórico, de un sacrificio que tuvo lugar en la historia, dice la Biblia, una vez y para siempre. Y ese es el maravilloso mensaje del cristianismo. No importa cuán bajo has caído, si le das oportunidad a Dios que venga a tu corazón, te sana, te perdona, te levanta y te bendice con un futuro maravilloso. Eso es algo extraordinario. Aguante la pregunta ahí. ¿Hay preguntas? ¿Ya hay preguntas? Hazme una. Estoy intrigado. ¿Cómo mantener la fe si cada día que pasa me quitan la oportunidad de estar con mi hijo, siendo mi esposo una persona cristiana y no sabe lo que es el valor del perdón? Bueno, bienvenido a la vida real. En la vida real, usted y yo vamos a enfrentar enfermedades que uno no entiende. En la vida real, usted y yo podemos tener expectativas de cómo una persona se supone que reaccione, más si es una persona que tiene trasfondo de creyente. Pero la vida real demuestra que no siempre la gente actúa como tú esperas que actúes. El asunto es si la persona que hizo la pregunta y nosotros nos vamos a cansar de hacer el bien. La pregunta es si nos vamos a amargar. La pregunta es si vamos a lanzar las toallas y vamos a dar las espaldas a Dios. O de lo contrario vamos a decir: ok, Señor, tú me advertiste que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Que los seres humanos defraudan, pero en Dios nunca defrauda. Que Él te levanta, no te dejaré ni te desampararé. Una cosa yo tengo claro: la victoria final es del bien que viene del corazón de Dios. Amén. El mal no puede vencer, no tiene la victoria definitiva. Si te sientes acorralado, decepcionado, recuerda que Dios va a dar un vuelco en su plan salvífico de bendecir a las naciones de la tierra. Contempla destruir al mal totalmente y aún el postrer enemigo, la misma muerte que tanto le teme a la gente. Segundo aspecto o rasgo: el evangelio es sabiduría de Dios. Yo voy a pedir a José que solamente lea los versos del 19 al 23, hasta ahí. Ok, dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gracias, mi hermano. Dice aquí el apóstol Pablo que él se dedica a predicar la palabra la palabra de la cruz porque agradó a Dios salvar a la gente, curar el corazón de la gente por la locura de la predicación. Y él decía: los de trasfondo religioso lo que buscan son las ceremonias y las señales religiosas. Los intelectuales o libre pensadores lo que buscan es la sabiduría de este mundo. Pero yo lo que busco es agradar a Dios. Yo lo que busco es que el autor del universo, el creador del universo, que sabe cuáles son las claves de la vida, yo lo que busco es conocerle íntimamente. Evangelio significa que tú puedas conocer al Dios que creó todo, al Dios que hizo un plan tan maravilloso que aún la persona más mala que pisa la faz de la tierra tiene oportunidad de conocer a Dios y ser transformada de adentro hacia afuera, transformar las relaciones, y Dios puede bendecirla. Así que es algo tan extraordinario que Pablo le llama: el evangelio es sabiduría de Dios. Usted puede conocer gente muy religiosa y puede decepcionarle. Puede conocer gente intelectualmente dotada
y puede decepcionarle. Jesucristo nunca te va a decepcionar. Nunca. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y Pablo se sentía tan contento de eso que decía: Él es sabiduría de Dios. El evangelio es sabiduría de Dios. Y aquí va el último, no menos interesante. El evangelio es salvación de Dios. Y aquí dice que para los que se pierden, la palabra significa los que se destruyen a sí mismos, los que no se protegen a sí mismos, el evangelio es locura. Pero para los que se salvan, y la palabra significa los que se sanan, los que se protegen, el evangelio es poder y es salvación de Dios. Y usa unas palabritas muy interesantes que yo las voy a resumir en los versos finales 30 y 31 en la lectura. Y me permite, yo lo mismo lo leo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas son palabras teológicas, pero miren lo que significa esto. Justificación significa que Dios te declara justo. No que tú eres justo en ti mismo. Tú y yo cometemos pecados, tú y yo nos equivocamos, pero como Jesucristo murió en lugar de nosotros, Él, aunque no lo merecemos, a través de Cristo te declara justo. Porque Dios no cobra el pecado dos veces. Y ya Cristo pagó por el pecado. ¿Entiendes el concepto? Por tanto, wow, Dios me cambia el corazón. Eso es justificación. Santificación es que el Espíritu de Dios, cuando tú abres tu corazón en fe, viene a tu vida y empieza a trabajar contigo. Y las cosas que no conviene que tú hagas, que no conviene que tú pienses, que sientas, Él te empieza a dar en tu conciencia. De tal manera que tú mismo dices: ay, antes yo hacía esto y lo hacía ya y no pasaba nada. Ahora no puedo hacer lo mismo. No me puedo sentir bien haciendo lo malo. ¿Usted entiende eso? Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. El creyente cristiano comete pecados y se equivoca. El pastor también. El pastor peca. Oye, pero claro que sí. Y se equivoca y mete la pata. Pero ningún verdadero creyente se puede sentir bien haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí empujando. Y eso se llama en la Biblia santificación. Él está trabajando para que tú seas una persona apartada para Él. Pero la palabra redención me gusta todavía más, porque significa literalmente que alguien pagó un precio para que tú salgas libre. En otros contextos, que la persona está amarrado y que Dios te desata. Déjame decirte esto. Gracias por el Señor Jesucristo, o gracias a Jesucristo, tú hoy puedes ser desatado para que todo el potencial sea liberado y Dios te bendiga y tú formes la mejor familia posible. Tú cambias la vida. Si te has sentido amarrado, Dios te puede soltar las amarras hoy mismo.